buenas noches. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Buenas noches, profe. Sí se escucha bien. Ok, perfecto, gracias. Perfecto. Ok, entonces en Classroom está este documento en el tema 4, gestión de referencias bibliográficas. Hay algo que se llama un tema, normas APA, séptima edición y conectores lógicos gramaticales. Entonces, en este documento que dice APA, séptima edición, aparece pues básicamente lo que les voy a explicar hoy. Entonces, aquí se explica lo de las citas y las referencias. Primero que todo, aclarar lo siguiente. La diferencia entre una cita, una referencia bibliográfica y una bibliografía. Aquí está. Nosotros a veces vemos en los documentos que en la parte final, en algunos aparece referencias bibliográficas, en otros aparece bibliografía. Y a veces creemos que es lo mismo, pero no es lo mismo. La diferencia es básicamente la siguiente. La referencia bibliográfica es la lista de los trabajos que nosotros utilizamos, consultamos y citamos en el texto, en nuestro escrito, es decir, en nuestro proyecto, que son los que nos van a permitir apoyar y darle mayor credibilidad y validez a nuestro escrito. Entonces, esas son las referencias bibliográficas y esa es la que nosotros vamos a ocupar. En el caso de la cita, es donde nosotros ponemos la idea del autor, ya sea de manera directa o indirectamente. Entonces, la cita está dentro de nuestro texto, ¿verdad? Nosotros lo incluimos ahí o lo reproducimos ya sea de manera directa o indirecta en nuestro escrito, simplemente para utilizar la idea de ese autor para reforzar nuestra redacción, la idea que nosotros llevamos o para enriquecer nuestro trabajo. Y en el caso de la bibliografía, como dice aquí, son todos los textos que sirven de fundamento o consulta para redactar el trabajo, pero que no se han citado en el mismo documento. Entonces, cuando nosotros vemos bibliografía y referencia bibliográfica, no es lo mismo. Este significa que ese texto, ese documento está siendo citado en mi trabajo y este es el que vamos a ocupar, la referencia bibliográfica. Entonces, cuando estamos hablando de esto, yo se lo expliqué en clase, lo voy a omitir. Vamos a irnos a la cita. Cuando estamos hablando de las citas, tenemos nosotros dos tipos de citas. Tenemos las citas directas e indirectas. ¿Qué es una cita directa? Pues la cita directa es cuando nosotros escribimos el texto original de manera literal a como aparece en el escrito donde lo estamos tomando, con la diferencia que lo ponemos entre comillas, como este que está acá. Dice, Sousa 2010 ya nos avisa que, y entre comillas pusieron este texto que aparece en el escrito de Sousa. Por eso lo plasman así. Entonces, esta es una cita directa. ¿Qué pasa en el caso de la cita indirecta? El caso de las citas indirectas lleva ese nombre porque no se va a reproducir de forma literal. No vamos a escribir el texto tal cual a como aparece en el del autor, sino que nosotros ponemos la idea de lo que él quiere decir, teniendo el cuidado, el sumo cuidado de no modificar la idea del autor, no agregarle ni quitarle, ¿verdad? Entonces es como parafrasear la idea de él. Aquí tenemos este ejemplo. Dice, la obra, dice, en su obra que tenemos disponible para consulta, se indica que los nombres de programas informáticos deben escribirse con mayúscula inicial. Entonces, aquí parafrasearon al autor. Nosotros podemos hacer uso de estas dos formas, ¿verdad? La cita directa o indirecta. Dentro de la cita directa están las citas cortas y largas. Dice aquí, si la cita que queremos reproducir tiene menos de 40 palabras, se considera que es corta. Si tiene más de 40 palabras, pues ya entra dentro de las citas largas.
Ejemplo de una cita corta, este que está acá. Cuando es una cita corta, nosotros la incorporamos entre comillas. Recuerden eso, aquí está el ejemplo. Esta es la cita. Y aquí aparece el autor. Cuando la cita es larga, pues tiene más de 40 palabras y es un poquito tedioso trabajar con citas largas, porque cuando es una cita larga te dice que tenés que hacerlo de la siguiente manera. Tiene que ir en un párrafo aparte, 5 millas y con una sangría mayor, como este ejemplo que está acá. No va dentro del párrafo, dentro de mi texto, de mi redacción, sino que lo pongo aparte y siguiendo esas normas. Como recomendación, tratemos de hacer, o sea, no nos compliquemos tanto, tratemos de hacer uso de citas indirectas y cortas. ¿Por qué citas indirectas? Recordemos que las indirectas son las que nosotros vamos a parafrasear y cortas para que podamos utilizarlas de esta manera, así como está acá. No, no, no pasa nada, siempre y cuando estemos respetando las normas que lleva ese tipo de cita. Yo les explico las que existen, pero le doy mi sugerencia. Ejemplo aquí, dice citas parentéticas, por ejemplo, esa que está ahí. A esa nos referimos cuando nosotros ponemos, básicamente también tiene que ver con la estructura, que aparezcan los tres elementos, el autor, la fecha y la página. Y tiene que ir entre paréntesis, así como acá. Entonces, el autor, la fecha y la página. Y se hace lo mismo, están parafraseando, entonces una cita indirecta y es corta. Entonces, más o menos también este es el estilo que nosotros podríamos utilizar en nuestro trabajo. Eso es para que no nos estemos complicando. Voy a leer un mensaje, dice, no se puede conectar. Ok. Vamos a ver ahora, una vez que hemos entendido lo de las citas y las referencias, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta? Ok, voy a continuar entonces. Pensé que había alguna pregunta. Vamos a hacer un ejemplo de agregar la cita, así como acá, utilizando Word, para que lo observen y más o menos se den una idea de cómo lo pueden hacer. Ustedes saben que yo les dije, busquen, hagan la investigación haciendo uso de Google Académico. Entonces nosotros entramos a Google Académico y nos va a aparecer un buscador así tal cual. Entonces yo hice una búsqueda que era deserción universitaria y me aparecieron todos estos documentos que todos ellos están relacionados con ese tema. Aquí hay diferentes formas de hacer estas búsquedas. Eso igual creo que por ahí hay un documento, pero igual pueden trabajar haciendo las búsquedas como las han ido haciendo hasta el momento, sin complicarnos ahí. Yo ingresé a uno de esos enlaces y tenía este documento que está acá. Entonces, este texto que acabo de sombrear es la cita que yo quiero agregar a mi trabajo. Supongamos que este es mi trabajo y yo voy redactando y ahí quiero agregar esta cita, donde quiero hablar con los estudiantes universitarios que no han logrado trascender las prácticas y procesos que exigen su vinculación a una comunidad académica distinta a la que había integrado durante los niveles educativos anteriores, va a tener dificultad. Entonces yo quiero decir, según puedo hacerlo de esa manera. Aquí yo parafraseé ese texto. Dice, cuando un estudiante universitario no logra adaptarse a las nuevas prácticas y dinámicas académicas propias de la educación superior, puede enfrentar dificultades en la comprensión de textos y en los procesos de aprendizaje, lo que a su vez podría generar desmotivación o incluso llevarlo a abandonar su estudio. Entonces, yo puedo acceder aquí y decir, según, y aquí iría mi cita. Y la ventaja cuando yo extraigo la documentación de acá, es que aquí está este Google Académico me facilita el proceso de la cita. Ustedes observen que en cada uno de los documentos
En la parte inferior aparece algo que dice citar, 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 en todo. Entonces, si yo hago clic ahí, este no era, creo que, bueno, me voy a ir como que era este ya. Entonces, este es el documento que yo tengo acá. Entonces, yo lo voy a citar. A mí me piden el formato APA, que hay tres formatos. Estos son otros formatos, pero nosotros estamos trabajando con este. Entonces, si ustedes se fijan, esta es una referencia. La referencia está distribuida o los elementos que tiene es el autor, esto es el autor, la fecha en que fue publicado, que fue en el 2020, 2006. Luego viene el título del documento, ese es el título que tiene el documento, y luego viene la fuente. Esto, yo les decía a ustedes, ustedes lo pueden trabajar dinámico con Word o lo pueden copiar manualmente para copiar y pegar. Voy a ocupar estos datos porque yo voy a insertar de manera dinámica la cita y la referencia. Estoy aquí en Word. En este espacio quiero agregar mi cita. Entonces me voy a ir a la pestaña que se llama referencias. Me voy a ir a donde dice, aquí me fijo que está en APA. Me voy a ir a la sección de citas y bibliografía, a este bloque. Y me voy a ir donde dice insertar cita. Y le voy a decir, voy a agregar nueva fuente, porque es la primera vez que voy a agregar ese documento. Cuando yo le doy clic a esa ventana, me aparece esta otra ventanita. Y aquí me dice tipo de fuente bibliográfica, un libro, es la sección de un libro, es un artículo, es una nota del periódico, es un informe, un sitio web. Ahí tenemos diferentes opciones. Entrevistas, miren, incluso tienen varios. Generalmente nosotros nos vamos a estar trabajando con libros o artículos. Y puede ser que en cierto momento hagan uso de sitios web. Voy a seleccionar que se trata de un artículo. Me dice que le pase el nombre del autor. Entonces, para pasar el nombre del autor, pues lo puedo hacer directamente desde acá o me puedo ir aquí a editar y me dice cuál es el apellido y cuál es el nombre. Entonces, si yo me voy nuevamente acá, siempre en la referencia, en la parte del nombre del autor, está distribuido de la siguiente manera. Primero está el apellido, separado por coma, sigue la inicial del nombre, en este caso debe ser su primer nombre. Y nada más, eso es todo lo que él tiene. Entonces yo voy a ocupar este dato y me lo voy a llevar acá. Entonces el apellido es ese y el nombre le voy a poner la J. Y le voy a dar agregar. Y miren cómo me lo agregó. Igual que acá. Está siguiendo la misma distribución. Yo le digo que aceptar. Ahí está el nombre. Luego me dice autor corporativo. Esto no lo voy a seleccionar porque no es corporativo. Es un autor personal. Dice título. Donde dice el título, vamos a poner el título del documento. Entonces, el título del documento es este, Escribir y aprender en la universidad. Una introducción a la alfabetización académica. Ese es el título del documento. Entonces, pego el título del documento. Luego me pregunta nombre del journal. Entonces, eso sería la parte de la fuente. Perdón. Lectura y vida. Y puedo llevarme todo hasta ahí. Toda esa parte de la fuente la pego. Y donde dice el año decía que era el 2006. ¿Qué pasó? 2006. Aquí esto de la página va a depender del tipo de cita. Entonces yo la voy a dejar así, sin el número de página. Y le voy a dar aceptar. Ya llené los datos, miren. Le voy a dar aceptar. Y miren, ya la agrego. Ahí está. Agregó la cita de manera automática. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? La diferencia de que yo lo haya hecho manualmente a que yo haya hecho, porque yo podría haberlo copiado y pegado, ¿no? O lo podría escribir manualmente, pero la ventaja de hacerlo así es que después, en la parte de referencias que ustedes tienen, supongamos que yo voy a quitar esto, una segunda página aquí.
donde van a estar las referencias, porque esta es la cita, ojo, esta es la cita y me falta la referencia. Yo les dije, toda cita tiene que tener una referencia. Entonces me voy a ir aquí donde dice siempre en el mismo bloque de citas y bibliografía, me voy a ir a bibliografía y le voy a decir que quiero que me agregue referencias. Entonces le hago clic y ya la agrego. Ahí está. De manera automática me agregó esto que está acá, esto mismo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que si yo hago otra cita, lo vamos a hacer la prueba para que ustedes observen. Em, Supongamos, voy a hacer ahora una cita. Si copio todo este texto, una pregunta, si copio todo este texto y lo incorporo en el mío, ¿qué tipo de cita es? Es una cita directa y es una cita directa corta. Asumamos, ¿verdad? Voy aquí redactando y por aquí incluyo esto, pero aquí lo voy a hacer distinto. No hagan todas las citas así. Según fulano, un estudiante universitario no logra adaptarse. Esta es una forma. Ahora voy a hacer esta acá. Como esta es directa, voy a insertar aquí la cita. Los desertores fueron seleccionados a partir, supongamos que estoy hablando yo del estudio y ahora quiero incorporar la cita. Entonces me voy a ir a buscar este documento. Creo que, vamos a ver cómo que era. Ok, vamos a agregar perdón, este documento. Tenemos el autor. Aquí este autor tiene una particularidad, tiene las dos iniciales, a diferencia del otro, pero no es que vaya a cambiar mucho en cuanto a la forma en que lo hicimos con el autor anterior. Entonces, siempre en referencia, insertar cita. Miren que aquí ya tengo la cita anterior, pero voy a agregar una nueva porque este otro documento, entonces en el autor, entonces el apellido es Escarria, dice. Entonces aquí tiene la A y aquí la S. La agrego y la agrego de la misma forma. Le doy a aceptar. Luego me va a preguntar el título. Le voy a decir el título del documento es la deserción universitaria en Colombia hasta acá. Ahí está el punto. Ese es el título. El nombre de la fuente es Academia y Virtualidad. Esto me lo voy a llevar. El año era 2010. Listo. Le doy a aceptar. Y ahí está. Ahí están las dos citas. ¿Qué pasa si me confundí y puse el año que no era? Digamos que era 2011. Entonces hago clic acá y le digo editar fuente. Yo le doy a editar fuente y él me abre nuevamente la ventana y la arreglo. Supongamos que es 2011 y le doy aceptar. Y me dice que si la quiero actualizar, le digo que sí. Y ahí está. Nunca lo hago aquí manualmente porque si lo hago manualmente así, no me deja y si me deja voy a dañar la lógica que llevamos. Entonces, me voy a ir a mis referencias y observen que solo tengo la única, la que he insertado. ¿Qué hago ahora? Ya no me voy a ir aquí a bibliografía e insertar. Me voy a ir a